Bien, y tal como prometimos, nos visita acá nuestro queridísimo amigo, el ingeniero Gustavo Fernández Miscovich del IRAM, al que le vamos a preguntar todo el IRAM. La idea es que usted, además de saber qué es lo que hace el IRAM hoy, sepa qué es el IRAM. Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación y siempre un placer estar acá. Bueno. Bien, Ricardo, si bien sabemos lo que es el IRAM, me gustaría que la gente... Siempre es bueno tener en cuenta que la gente sepa... tenemos, la verdad, minutos para hablar con él, desde lo institucional, lo que es el IRAM, y también de lo funcional, que es el IRAM, casi con 80 años de historia, obviamente ha evolucionado conforme a la actualidad de la tecnología de hoy. Así es. Bueno, Gustavo, vamos a arrancar este primer bloque un poquito con la parte institucional. Después me gustaría aprovechar estos consejos que estábamos hablando antes de empezar a grabar sobre qué es lo que la gente debe hacer con el sello IRAM. ¿Te parece bien? Parece perfecto. Bueno, arrancamos. IRAM tiene 80 y... No, todavía no llegó a 80. Está casi, digamos. Exacto, el año que viene cumple 80 años. Es una asociación civil sin fines de lucro, con larga historia. Para los que ya peinamos unas cuantas canas, era una sigla, Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, de ahí viene el nombre IRAM, por si uno se pregunta qué significa, que en el año 94 fue nombrado por el Estado como el Instituto Argentino de Normalización responsable de las normas argentinas. Tiene además, para poder solventar la actividad de normalización, brinda servicios de documentación, de capacitación y de certificación, que es la parte que se conoce como sello IRAM, así en forma genérica. Los servicios de certificación son varios, pero en el mercado son conocidos como sello IRAM. En el área de normalización, entonces, además de ser responsable de la edición de las normas argentinas, de las normas IRAM, eso se hace dentro de lo que llamamos el campo voluntario, por consenso. Claro, ahí me encantaría que nos cuentes cómo es el proceso, qué es una norma IRAM, cómo nace una norma IRAM, quién participa en la confección. Exacto. En principio, la norma en sí es un documento cuyo objetivo es mejorar el comercio y mejorar las condiciones de la sociedad. Históricamente la primera actividad de normalización surgió por la necesidad de normalizar roscas, debido a que en un incendio en Chicago, famoso incendio de Chicago, las tomas existentes de incendio no acoplaban con las mangueras. Esa fue la necesidad, la primera necesidad hace ya mucho más de un siglo, de normalizar. Entonces, la norma tiene como objeto mejorar la calidad de vida de todas las personas. Este es el objeto final. Eso fue el disparador, muy bien. Claro, sí, ahí empezó. Y el Día de la Normalización que celebramos, el Día Internacional de la Normalización que celebramos hace poco, recuerda justamente el incendio de Chicago. Para la norma lo que hace IRAM es poner un coordinador, nombrar un subcomité técnico y se invita a todas las personas que se considera pueden estar interesadas, lo que se llaman los distintos interesados o afectados en el tema. Entre ellos los fabricantes de productos, por ejemplo, vamos a suponer, hay que sacar una norma sobre un determinado cable, vienen los fabricantes y personas que tengan que ver también con esto. Sí, fabricantes seguro, consumidores, es muy importante que estén. El gobierno... ¿Participan las asociaciones de consumidores? Eso te iba a preguntar, ¿hay participación de los consumidores? Los consumidores participan muchas veces como grandes consumidores. Por ejemplo, la norma de cables libres de halógeno surgió porque cuando se hizo en el pliego de condiciones para el subterráneo, se imponía la utilización de cables libres de halógeno por un tema de poder evacuar a la gente sin que se intoxique. Entonces, ese gran consumidor de ese tipo de cables es el que le pide a IRAM... Que también participa. Y por supuesto participó. Entonces, a veces puede ser un gran usuario, trenes, ferrocarriles, Edesur, Edenor participan en muchos de los comités, en donde son directamente interesados. El gobierno siempre está invitado y si quiere viene, en algunos casos participa, sobre todo cuando
está pensando que esa norma que se hace en el campo voluntario después la va a hacer obligatoria. Es una suerte de audiencia pública. Sí, no tan pública porque, digamos, la norma se obtiene por consenso entre estos intereses y tienen que estar balanceados. No sé si tiene la característica de audiencia pública, es un consenso entre todos estos sectores y finalmente además hay una cosa que se llama intereses generales que son los que llamaríamos especialistas, gente que quizás no se puede encasillar ni como usuario ni como fabricante, pero sí es un especialista. Importadores, por ejemplo. También. Importadores, sí, también. Entonces, en principio la norma sale por consenso, es la parte que aporta IRAM, un coordinador que va buscando este consenso basado en antecedentes internacionales, porque si la norma es voluntaria, si no sale por consenso nadie la va a usar, entonces va a devenir en algo inútil, ¿no? Entonces la norma sale finalmente por consenso. Una vez que está el documento consensuado en estas personas, viene esta etapa que se parece más a esta audiencia pública, que se llama de discusión pública. Este subcomité que vino reuniéndose en forma periódica se llama silencio durante 45 o 60 días y distribuye entre todos los que pueden estar interesados una copia del documento consensuado. Y se invita a que formule por escrito las objeciones a ese documento y los fundamentos de esa objeción. Pasado este periodo de discusión pública, se vuelve a reunir el subcomité y analiza estas objeciones fundamentadas. Y puede haber un nuevo consenso en aceptarlas, en desecharlas, en modificarlas. O corregir, claro. Corregir. A veces pasa que no se acepta eso, pero eso da pie a una discusión que cambia algo. Si luego de la discusión pública las modificaciones son solo de forma, el proceso avanza. Pero si hay lo que se llaman observaciones, se aceptan observaciones de fondo, el documento, una vez que es nuevamente consensuado, sale a discusión pública y sale tantas veces a discusión pública. ¿Por qué sale nueva discusión pública? Porque lo que yo aprobé, ahora me lo cambiaron, ¿no? Entonces, claro, otra vez. Quienes no vieron antes lo tienen que volver a... Exacto. Hasta que finalmente, cuando después de una discusión pública todos están de acuerdo, eso pasa a una instancia final, que es el Comité General de Normalización, que le da unifica los criterios editoriales, fundamentalmente, no modifica el fondo, sino solo unifica criterios editoriales, y así se edita como norma. Bien. Tenemos una norma. Bien. El uso, como dijimos, es también es voluntario. Sí. Pero hay una diferencia entre quienes tienen el sello, porque también me gustaría aclarar un detalle, porque muchas veces dicen algunos productos según normas IRAM. Claro. O con normas IRAM. Cumplimos, pero no tenemos el sello. Claro. ¿No? Entonces así. ¿Qué implica la idea es esa. cumplir y qué implica tener? Bien, básicamente lo que implica es la certificación. La palabra IRAM, el Estado dijo que las normas las hace IRAM y a todo le pone el nombre IRAM. Bien. Entonces, esto es una palabra que es de dominio público, como la palabra blanco o la palabra café, digamos. Uno no tiene poder sobre esas palabras que son de dominio público. Entonces, yo puedo decir que esta mesa cumple con la norma IRAM de mesas o que cumple con la norma IRAM de televisores y será un sinsentido. Puedo decir cualquier cosa porque no me está prohibido decirlo. Pero no es ético. Claro. Eso es otro problema. Ahora, esas declaraciones, y en algunos casos, en muchos casos, las mismas normas dicen que el producto debe mencionar la palabra IRAM. Típico los cables. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace el mantenimiento, la gente de mantenimiento corta un pedazo de cable, hay que cambiar esta tira de cable y tiene que saber a qué norma responde el cable. Imagínense un cable usado. Si no está marcado, ¿qué sabe si es un cable de alta temperatura, si es un cable de media tensión, de baja tensión? No sabe. Entonces está obligado, la norma dice, se marca el nombre del fabricante, la sección nominal, la tensión y la norma IRAM que responde a norma IRAM tanto. Entonces, el cable obligatoriamente debe decir norma IRAM tanto. Pero eso no significa que cumple con la norma. Hasta ahí es una obligación. No, es como un registro para ir a ese registro. Exacto. Ahora bien, IRAM tiene lo que se llama marcas registradas, unas determinadas marcas registradas, que son esos logotipos con la palabra IRAM, que como marca, como gráfica, está registrada por IRAM, que es una marca registrada y como tal propia, que
se autoriza, se licencia a determinadas empresas para determinados productos para que lo utilicen si cumple con la norma. De acuerdo. Gustavo, me gustaría ir a un pequeño corte y luego arrancamos con este tema de cómo las empresas utilizan el sello y la importancia que tiene el IRAM en la vida de las personas. ¿Te parece? Sí, perfecto. Señor director.